Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para comparecer respecto al despido de prestadores de servicios de los centros de atención a estudiantes con discapacidad. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país el día 3 de mayo de 2008, nos obliga como país a tomar medidas que permitan aplicar de forma efectiva, entre otros, lo siguiente. Artículo 24, educación. Primero, los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades. Los Estados parte aseguran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a, inciso A, desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la igualdad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Inciso B, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Inciso C, hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre, para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje. En el año de 2009 surgieron los centros de atención a estudiantes con discapacidad, como iniciativa de la Subsecretaría de Educación Media Superior en su modalidad no escolarizada, para ofrecer servicios educativos a nivel medio superior para estudiantes con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial o múltiple. Para cumplir con tan noble misión es necesario que nuestro país forme, capacite y sobre todo tenga una planilla de maestras y maestros que estén capacitados en lengua de señas o braille, y para formar a profesionales y personal que trabajen con todos los niveles educativos. Parte importante de la plantilla de profesionales de la educación de los centros de atención a estudiantes con discapacidad, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, cuenta con lo siguiente: Bachillerato General para las personas con discapacidad. La inscripción es gratuita y sin examen de admisión. Se puede combinar el estudio con otras actividades. Se puede estudiar a cualquier edad. Se brinda asesoría académica gratuita y especializada. Se cuenta con equipo y material didáctico adaptados a las necesidades de los estudiantes. Se otorga becas educativas. El certificado de estudios tiene validez oficial en todo el país. Se tiene una cobertura de más de 300 centros de atención a estudiantes con discapacidad, ubicados actualmente en planteles federales del país, 17 en la Dirección General de Bachillerato, 26 en la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, 78 a cargo de la Dirección General de Centro de Formación para el Trabajo, 150 en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Actualmente, los centros de atención a estudiantes con discapacidad tienen una matrícula aproximadamente de 24,000 estudiantes y una población activa de más de 8,000, distribuidos en 291 centros en toda la República y con una plantilla docente de más de 1,500 asesores, auxiliares y responsables. No obstante, que los centros de atención a estudiantes con discapacidad realizan una noble labor
El día 30 de agosto del presente año, la Secretaría de Educación Pública informa que debe realizarse un recorte presupuestal y, por lo tanto, despedir a los prestadores de servicios adscritos al Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad. A más tardar, el 30 de septiembre, dichos despidos deben realizarse donde se indique, sin que exista criterios subjetivos para justificar su despido, dado que solamente se hace el cálculo en base proporcional a la matrícula inscrita sin tomar en cuenta las condiciones de cada estudiante o centro requiere. Esto no puede realizarse de la siguiente forma, puesto que la diversidad en la discapacidad requiere incluso un trabajo individualizado para garantizar el derecho a la educación consagrado en el artículo 3º constitucional. De llevarse a cabo este despido, el daño será irreversible e impactará definitivamente a los derechos de las personas con discapacidad, retrocediendo en un rezago educativo, lo cual es violatorio del principio de progresividad en materia de derechos humanos señalado en el artículo 1º constitucional. Esta medida proveniente de la autoridad federal y esta impacta a las personas con discapacidad en las 32 entidades federativas. Por tal motivo solicito se le dé trámite de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a las autoridades educativas, en particular a los titulares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios, a comparecer ante esta soberanía para exponer las medidas de recorte presupuestal que derivan del despido injustificado de 85 prestadores de servicios de centros de atención a estudiantes con discapacidad, a fin de que se presenten las acciones para mitigar el efecto en la matrícula actualmente inscrita. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a realizar todas las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación a los estudiantes con discapacidad inscritos en los centros de atención a estudiantes con discapacidad y respetar los derechos laborales de los profesionales asociados a esta dependencia. Es cuanto, señora presidenta.